Gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta noche por la bendición preciosa de poder estar juntos orando, juntos buscando al Señor, adorando su nombre, bendiciéndolo, glorificándolo, enalteciéndolo. Acá estuvo lloviendo, Dios los bendiga. Y bueno, espero que haya refrescado un poco. Vamos a empezar orando al Señor y exaltándole conforme a su gracia y su amor. Bendiciéndole. Bendito eres, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tus maravillas son por la eternidad, mi Rey. Damos gracias a ti porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres misericordioso, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos gloria a tu nombre. Enaltecemos tu nombre, glorificamos tu nombre, mi Rey. Y proclamamos que tú eres nuestro Dios. Hoy tiempo de oración, hoy tiempo de clamor en tu presencia, hoy tiempo de búsqueda de tu gracia y de tu bondad. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser. Y pedimos que tú seas recordándonos qué tan grande es tu nombre, qué tan grande eres tú, Señor. Qué tan grandes son tus maravillas, qué tan grande es tu poder, qué tan grande es tu amor, mi Rey, para con nosotros en Cristo Jesús. Y por eso te bendecimos y te damos toda la gloria y el honor. Pedimos por aquellos que han puesto peticiones en nuestro corazón para hacer. Hay personas enfermas, hay personas con peticiones por aquellos que están necesitados. Obviamente todos necesitan de salvación. Pedimos por ellos, Señor, y te pedimos que tú seas respondiendo a la petición de cada uno de nuestros hermanos. En este momento no hay una petición concreta para realizar, que alguien haya pasado, pero sabemos que hemos estado pidiendo y orando por la tía de Michael, por la mamá de Gladys, por las personas que han salido muy afectadas en salud en sus familias, como los familiares extendidos de Bermen y Diana, por protección para aquellos que tienen dificultades, por provisión para aquellos que tienen falta de provisión, por la salud de la hermana Daisy, que nos habían dicho que de pronto tenía algo intestinal o algo por el estilo, alguna cosa menor, y esperamos que así haya sido y que no sea nada más allá de ello. Te pedimos, oh Santo Señor, que tú nos permitas verla de nuevo acá con nosotros. Hoy no ha llegado, tal vez está cuidando. En medio de todo lo que está pasando hoy en día, cualquier malestar hace que las personas guarden reposo y se cuiden por ellas mismas y por los demás. Así que te pedimos por ella para que tú pongas tu mano maravillosa y misericordiosa sobre su vida y seas dándole, oh Santo Señor, también tranquilidad en este tiempo. Te bendecimos, oh Santo Dios, y te damos gloria. Damos honra a ti, mi Rey. Damos todo el honor y toda la alabanza, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Y proclamamos que tú eres Dios. Y eso es bueno saberlo, Santo Señor, cuando oramos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada
ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Damos gloria a ti, Señor. No hay Dios tan grande, no hay Dios tan excelso como tú. Vamos a tratar de cantarlo un poquito más rápido. A cantar más bien otra canción. Esta. Ya sé por qué. Es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Sí, porque grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande
eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Venimos delante de ti, Señor, porque grande eres tú, Señor, porque grande es tu amor, grande es tu gloria. Levantamos nuestras peticiones, Señor, entendiendo que tú eres más grande que nuestras necesidades, que tú eres más grande que nuestras adversidades, que tú eres más grande que las necesidades de aquellos por los que intercedemos, que nuestro Salvador es grande, que nos ha salvado de lo insalvable, de la condenación eterna, por su poder y su gracia, por su amor y su justicia. Grande, Señor, eres tú. Grandes son tus obras y por eso grandes deben ser nuestras peticiones delante de ti. Grandes son nuestras necesidades puestas delante de tu mano, porque tú eres más grande, Señor. Grande, grande, Señor, eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte y adorarte en este tiempo y glorificarte. Gracias por quienes estamos reunidos en esta noche y gracias por darnos la bendición de poder compartir juntos en este tiempo. Te pedimos, oh Santo Señor, que tomes nuestros corazones en este instante para avivarnos, para enfocarnos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu bondad. Reconocemos, Santo Señor, que somos pecadores y como siempre que venimos delante de ti debemos pedirte perdón y confesar nuestros pecados. Especialmente en esta noche queremos pedirte para que tú, a través de tu palabra y del hermano que ha de compartirla con nosotros, nos llames, nos busques internamente a través de tu Espíritu Santo en arrepentimiento y fe en Cristo, para que tú obres restauración en nuestras vidas, para que tú transformes nuestras almas, para que tú conviertas al que no sea creyente, no sabemos quién se conecte también en línea, Señor, tú obres gloriosamente. Mira nuestras familias, mira nuestras casas, mira nuestra ciudad, mira nuestro tiempo, mira nuestra sociedad, mira nuestro entorno, mira nuestro país, míranos, Señor, con ojos de misericordia. Y si como en el Antiguo Testamento has de usar, que lo dejas claro siempre, cuando quieres y debes hacerlo, lo haces, has de usar circunstancias adversas para llamarnos a ti, úsalas, Señor. No queremos quedarnos en las circunstancias, queremos buscarte de corazón. Pero al mismo tiempo que nuestro corazón se aferre a ti, tengamos todo o nos haga falta, tengamos abundancia o tengamos escasez, tengamos cualquier cosa o dejemos de tenerla, sea que pasemos por grandes necesidades o tengamos todo lo que nuestro corazón deseare, que definitivamente nuestro corazón y nuestra vida se enfoque en ti y podamos todos soportarlo, vivirlo, disfrutarlo, pero para tu gloria. Hoy te pedimos, Señor, haz la obra en nuestras vidas. Pedimos, además de haber pedido por los hermanos anteriormente mencionados al principio, también por la salud de Carlos, que hoy no llegó, tal vez estaba todavía en unos procedimientos médicos, ha estado en varios exámenes. Padre, te pedimos pongas tu mano sobre la vida de él y lo termines de sanar, Señor, en su pierna, en sus músculos, en sus huesos, en sus nervios, en su circulación, lo que sea que tenga que sanar, Señor, obra en sus vidas. Y damos gracias, oh Santo Señor, por la vida de todos los hermanos que han puesto peticiones de oración también, para que nosotros pongamos delante de ti.
Pedimos, oh Santo Señor, que también tú tengas en cuenta al hermano Héctor y hermana Mercedes, que están en un retiro, no sé si ya lo terminaron, creo que ya salieron, o están en el transcurso de él, en donde sean edificados para fortalecer sus corazones en la obra misionera. Y una vez más, Señor, toma a nuestro hermano David, que hoy ha de compartir la palabra con nosotros. Te pedimos tú seas usándolo, tú seas bendiciéndolo, tú seas dirigiéndolo y tú seas ministrándonos a través de tu palabra. Damos gloria a tu nombre en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David, allí hay un micrófono, puede tomarlo si desea en el atril. El micrófono es el que está haciendo ruido. Tiene que tener en cuenta de no mover mucho el cable, ¿sí? Si ve que hace ruido o sentimos que hace ruido, entonces le paso en el inalámbrico. Este micrófono es el que utilizamos porque es polifónico, agarra por todos lados, pero si le paso el inalámbrico es solo por el frente que se agarra. Hable porfa para saber si está. ¿Aló? Bien. Buenas noches. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio un poco rápido, pero tratando de que sea profundo en medio de lo rápido, sobre el libro de Joel. Entonces quisiera que fuéramos al libro de Joel, la Biblia. Hace un tiempo, unos años, tuve la oportunidad de enseñar algo sobre este libro, pero esta vez Dios me permitió, después de varias herramientas que hemos podido aprender en el tiempo, entender mejor el mensaje del libro y poder hacer el estudio de una manera más expositiva, centrada en la palabra. Entonces, quisiera comenzar. Permítame un momento. Quisiera empezar orando y vamos con la enseñanza. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos concedes para escuchar tu palabra, Señor, para reunirnos hoy como iglesia, poder orar, poder, como dice tu palabra, convocar asamblea, Señor, para buscar tu rostro, para orar, para buscar también en arrepentimiento que tú restaures nuestras vidas, que tú, Señor, nos des más de tu presencia, que tú también tengas misericordia de este mundo que está perdido, Señor, en delitos y pecados, y que seas tú dándonos, Señor, la capacidad para vivir de la manera que tú deseas que vivamos, Señor, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú tocando, Señor, hoy nuestros corazones, empezando por mi persona, Señor, al predicar este mensaje, Señor, que seas tú guiándonos en arrepentimiento, en una relación más profunda contigo, Señor, y que nos ayudes a entender tu palabra y a confiar en ella, Señor, a creer en ella y que esto lleve a que vivamos de una manera diferente también, Señor. Te lo pedimos porque es nuestra necesidad, porque como persona lo reconozco, Señor, necesitamos y necesito de tu presencia, Señor, y te pido que seas tú hoy guiándonos en medio de este tiempo, Señor. Ten misericordia de los perdidos, de las personas que van a escuchar este mensaje y que no han creído en Cristo, que no han confiado en Él, Señor, que no han nacido de nuevo. Ten misericordia de toda la iglesia, Señor, y ayúdanos en medio de todo este proceso, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, quiero comenzar con una introducción, narrándoles una historia que nos va a ayudar a entender una figura de lo que se va a tratar en el libro. En el año 2004, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, una joven de 16 años llamada Cyntoia Brown fue capturada por el asesinato de un hombre que la contrató como trabajadora sexual, y el hecho de este asesinato ocurrió en circunstancias que para la fiscalía
fueron intencionales y premeditadas de parte de la capturada, ¿sí? A pesar de ser menor de edad, por la gravedad de los hechos, su caso fue juzgado en la corte para adultos, donde luego de varias audiencias se le condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 51 años en prisión. En el año 2018, después de casi 15 años en prisión, Cintoya recurrió a una instancia mayor y muy particular, usada en casos especiales. Ella pidió la clemencia del gobernador del estado, para que a su caso se diera un acto de misericordia y su pena fuera rebajada, dándole la oportunidad de tener su libertad condicional y el inicio de una nueva vida, la cual durante 15 años en prisión ella estuvo buscando formar, a pesar de sus muchas circunstancias de conflicto como su pasado de abusos sexuales, prostitución, drogadicción y demás antecedentes de índole familiar que predispusieron la vida de Cintoya aún desde el vientre por el consumo de alcohol y drogas de su madre durante la gestación, lo cual le generó daño cerebral a ella, afectando su forma de reaccionar ante circunstancias específicas. O sea, esta persona tuvo un pasado muy terrible y parte de ese pasado fue que cuando estaba en gestación su madre consumió alcohol y eso la llevó a tener un daño cerebral que, según los abogados que la defendieron, afectó en el hecho del cual la acusaron, en el homicidio de la persona. Para la sorpresa de muchos y la alegría de otros tantos, el gobernador concedió el perdón a la pena de esta mujer, quien en 2019 pudo salir en libertad condicional, quedando bajo supervisión por unos años más, pero con una transformación radical en su proyecto de vida, que refleja el contraste de quién era ella cuando ingresó a prisión en 2004 y quién fue cuando salió en 2019. El libro de Joel expone el justo juicio de Dios por el pecado, que a diferencia del caso de Cintoya no podemos cuestionar, pues es un castigo merecido. Aunque como el Evangelio revela, no hay nada que nosotros mismos podamos hacer para ser salvos por nuestras obras, y que así como Cintoya hay en nosotros una predisposición natural desde el vientre por el pecado original, el profeta nos mostrará que es necesario un arrepentimiento genuino, que se traduce en acciones y que así como esta mujer buscó el indulto de un gobernante que en términos humanos tenía poder sobre su destino, fue necesario que hubiera un cambio radical en su comportamiento, lo cual resultó en una restauración completa a una vida destruida por el pecado y la maldad. El llamado del profeta no será buscar la misericordia de un gobernante humano, sino apelar al atributo divino que tiene la capacidad de perdonar al pecador y no darle un trato como el que merece, restaurando su condición y los efectos del pecado en su vida, no enfocado a lo terrenal y temporal, sino a lo espiritual y a lo eterno. Asimismo, quien se revele a su llamado recibirá un castigo trágico y terrible. La expresión "el día del Señor" se repite durante el libro con descripciones claras de terror y angustia sobre quienes ha de recaer este juicio, el cual es definitivo, inalterable e ineludible, y nadie podrá soportarlo fuera de quienes sean perdonados por la misericordia de Dios. El nombre de esta predicación es Restauración Divina en medio de un juicio inminente. Y vamos a tratar de pasar rápidamente por el libro, por los 3 capítulos de este libro, en 3 puntos. El primer punto se llama El juicio empieza por la casa de Dios. El profeta Joel, a diferencia de los demás profetas, no especifica bajo qué periodo realizó su ministerio. Durante la carta no vamos a encontrar datos claros de en qué reinado estuvo ministrando este profeta, ni vamos a encontrar una referencia clara de si fue antes del cautiverio, durante el cautiverio o después del cautiverio, pero hay evidencia circunstancial que hace que los estudiosos se inclinen más por decir que fue antes del cautiverio. Los enemigos de Israel que el profeta va a nombrar, como Filistea, Edom, Egipto, Sidón y Tiro, fueron enemigos del periodo preexílico. La ausencia de la mención del nombre de un rey puede atribuirse al lapso de tiempo en el que no hubo como tal un rey legítimo en Israel, sino estuvo reinando de una manera ilegítima la reina Talía, y el que sucedió el trono, que sí era de parte del linaje, era el rey Joás, pero era un niño cuando la reina Talía fue sacada del trono. Por lo tanto, el cuidado de este rey
estuvo a cargo del sacerdote, del sumo sacerdote en ese tiempo y de los sacerdotes en general y de los levitas, por lo cual algunos estudiosos piensan que el libro se puede haber dado en ese periodo de tiempo porque no nombra como tal un rey, sino llama directamente a los ancianos y a los sacerdotes. Entonces, eso los hace pensar que pudiera ser en este lapso de tiempo. Se asume que su ministerio fue realizado en el reino del sur por sus menciones de Jerusalén. Por otra parte, algo interesante que tiene este libro es que el profeta tampoco condena un pecado específico. En otros libros proféticos, los enviados de Dios condenan directamente pecados como la idolatría, el adulterio, no sé, la separación, el quebrantamiento del pacto. Pero Joel no hace una mención de un pecado específico. Lo que Joel hace es anunciar un juicio que está ocurriendo. Y él da a entender al pueblo que eso es consecuencia de un pecado que el pueblo tuvo que haber cometido. Entonces, algo importante que vamos a ver aquí es que el juicio no es algo de orden natural y desconectado de la realidad inmediata de Israel. O sea, no es algo que ocurrió porque, no sé, ocurrió una plaga esporádica de langostas y fue algo como circunstancial, sino que es algo que está directamente conectado con Dios. Tampoco es algo que hubiera ocurrido por algún poder maligno, que mucha gente tiende a que cuando ven un juicio de parte de Dios o cuando ven una situación difícil en sus vidas culpan al diablo, culpan, no sé, a los demonios, sino que todo lo que está ocurriendo en Jerusalén y en Judá en el transcurso de este libro es algo que Dios ha determinado y es algo que Dios ha propuesto que ocurriera. La razón de por qué ocurre esto es la deja conclusión del pueblo, que por medio de la escritura ya sabe que el juicio viene por el pecado. Es una consecuencia del pecado. Desde Génesis, cuando Adán peca, Adán recibe un juicio. El Señor dijo, el día que comas del árbol ciertamente morirás. Había un juicio sobre la persona que incumpliera el mandamiento de no comer, del fruto del árbol. Y Adán recibe un juicio y toda la humanidad recibe un juicio y la creación por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, para los israelitas no es algo nuevo saber que por el pecado viene un castigo. Joel hace dos menciones claras al libro de Éxodo, que también es importante notar porque en la cultura israelita es algo o era algo necesario el tener que estar comunicando generación tras generación tanto las escrituras como las cosas que habían pasado en la liberación del pueblo en Egipto para que el pueblo nunca dejara de temer a Dios. Y para ellos era algo especial pensar en las plagas porque eso les recordaba a una de las plagas de Egipto, las langostas. También era importante recordar la mención que hace el profeta sobre la misericordia de Dios porque es también recordada en el libro de Éxodo en el capítulo 34, cuando el pueblo ha pecado por el becerro de oro. Dios perdona al pueblo, pero cuando Él está revelándose a Moisés, Él dice que Él es grande en misericordia y perdona la maldad y se arrepiente de infligir castigo. Y esto es lo que el profeta les está recordando para mostrarles dos cosas. La primera, que el juicio viene por el pecado, pero la segunda es también muy importante y es que en medio del juicio Dios tiene misericordia del que se arrepiente. El libro empieza con un llamado a prestar atención a lo que está pasando y expresa una elegía, es decir, un poema de lamento y catástrofe que va a incluir en su alcance a todo el pueblo. Empieza primeramente por los líderes, como dice en el versículo 2. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Esto era parte de como les estaba explicando, de la cultura judía, y es lo que el profeta empieza a hacer. Llama a los ancianos, a los líderes del pueblo, y dice que el llamado que va a hacer abarca a todo el pueblo. Prestad atención, habitantes todos de la tierra. De forma peculiar llama aún a los borrachos a lamentarse. El llamado del profeta no es solamente
a estos líderes religiosos, no solamente a estos líderes sociales, sino que también está llamando a los borrachos. En el versículo 5 dice, despertad borrachos y llorad, y gemid todos los que bebéis vino, a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. El Señor los llama a quebrantarse porque la escasez en medio de la que están es tan fuerte que ha llegado a afectar aún a los borrachos porque no tienen para hacer vino. De igual manera, los sacerdotes son exhortados en repetidas ocasiones a quebrantarse, porque esta escasez ha llevado también a una carencia de sustento para ofrecer en el altar de Dios. Podemos ver en el versículo 9 que dice, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y en el versículo 13 nos dice, ceñidos de cilicio y lamentados sacerdotes, gemid ministros del altar, venid pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Es un llamado a que los líderes religiosos se quebranten, porque la escasez ha tocado aún el altar de Dios. Y una figura más que utiliza, un llamado más que hace a un tipo de poblaciones a los labradores. En el versículo 11 y 12 les dice, avergonzados labradores y gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se caen, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. El llamado a quebrantarse del profeta es general. Él no está diciéndole quebrantes en ustedes sacerdotes, ni les está diciendo a los ancianos quebrantes en ustedes ancianos, sino que está llamando a diferentes partes de la población, y esto lo que nos quiere mostrar es un alcance general en medio de todo el pueblo de Judá. La devastación es tanta que el profeta expresa la reacción de los animales ante tal hambruna, mostrando que los efectos del juicio son tan profundos que toca aún a las criaturas y el entorno en que está el pueblo. En el versículo 18 y 20 del capítulo 1 nos dice, ¿cómo muge el ganado? Andan vagando los hatos de vacas porque no hay pasto para ellas, hasta los rebaños de ovejas sufren. Aún las bestias del campo braman por ti porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Hasta los animales estaban sufriendo el juicio que venía sobre los hijos de Israel y los tenía sin alimento también a ellos. Y dice, mira cómo braman por ti, las bestias del campo braman por ti. Esto mismo podemos ver que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. No solo Adán y Eva pecaron, y no solo Adán y Eva fueron afectados por el castigo de Dios, sino que toda la creación, según Romanos 8, fue sujeta en vanidad. Toda la creación. De ahí surgen las enfermedades, de ahí surge la muerte, de ahí surge la escasez, la sequía. El hecho de que todo en este mundo cumpla un proceso de crecimiento, nacimiento, crecimiento, vida y muerte. Todo en este mundo. Todos nosotros nacemos envejeciendo, todos nosotros nacemos muriendo. Todo lo que usted siembre o lo que usted vea en otro animal tiene también un ciclo de vida. Y esto es un efecto del pecado, del castigo de Dios sobre el pecado de la humanidad. Es especial notar que en Joel hay un panorama completo de la metanarrativa de la historia humana desde la caída, mostrando un juicio por el pecado que trajo dolor, sufrimiento y afectación, aún a la parte más microscópica de la creación. Pese a esto también muestra la misericordia divina restaurando los efectos de este juicio y el posterior juicio final y la restauración definitiva en el fin de los tiempos. Esta profecía marcaría la línea por la que las demás revelaciones bíblicas acerca del juicio final y la restauración definitiva de todas las cosas serían contadas por los demás autores bíblicos que tocaron estos temas. Joel fue uno de los primeros libros proféticos en escribirse,
y es el primero que empieza a hablar de esta manera de los eventos de los últimos días. Y cuando usted lee Apocalipsis o lee Sofonías o Malaquías o alguno de los profetas que tocan algunos de estos temas, ellos también van a tener la misma línea de Joel. Ellos también van a hablar de un juicio final, también van a hablar de una restauración definitiva. En otras palabras, el libro de Joel nos sirve para ver de una manera profunda, en un momento en el que todavía Cristo no había venido, el Evangelio. Desde el juicio que la humanidad está viviendo por causa de la caída, hasta la restauración que Dios efectúa, como el juicio final que va a haber sobre los que no se arrepientan y confíen en Cristo. Este ejército de langostas que se nombra puede ser literal, pero también puede ser una figura de un ataque militar que desolaría a Judá. Posteriormente esto habría de cumplirse, no solo en los ataques que recibirían de los fenicios o los asirios, sino en la conquista de Babilonia sobre el reino del sur que dio inicio al periodo de cautiverio y fue la mayor desolación en la historia de Judá. En este contexto inmediato aún Judá no ha sido desolada, pero años después del ministerio de este profeta y de la predicación de este libro o de este sermón, Judá recibiría una de las mayores catástrofes en su historia, en la historia de Israel, que fue el cautiverio por parte de los babilonios. Ahí podemos ver que muchas de estas cosas que el profeta habla se cumplieron en ese tiempo también en medio de la necesidad que tuvo Israel por la opresión de sus enemigos. En este punto quisiera que reflexionáramos acerca de esto. El juicio de Dios ha venido, así como se está reflejando en el contexto inmediato, se está presentando a un pueblo que fue puesto como un ejemplo para nosotros, que es el pueblo de Israel, o en este caso específico el pueblo de Judá, que es el reino del sur. Pero también nos muestra una imagen de lo que es el mundo en general recibiendo un juicio. Y en este caso el juicio no está empezando por las naciones enemigas de Dios. Si usted se da cuenta, el profeta empieza llamando al pueblo de Judá, llamando al pueblo de Dios, al pueblo que tenía el templo, al pueblo que tenía la relación con Dios por medio del sacerdocio de la época, por medio de la ley de Moisés. El profeta empieza llamando al pueblo que es nombrado en la escritura como el pueblo escogido de Dios y no a las naciones enemigas. Y dice que el juicio fue primero para ellos. Él lo está hablando como que ya está ocurriendo, ya se están viendo las cosas. Pero todo esto tiene un propósito. El segundo punto es la misericordia divina que restaura y vivifica. El capítulo 1 concluye con el quebrantamiento del mismo profeta en el versículo 19. Él no se considera más justo que el pueblo, sino que clama al Señor por causa de los graves efectos que ve por el castigo de Dios. Es un ejemplo de lo que reiteradamente ha dicho que se debe hacer: gemir, lamentarse, ayunar, buscar a Dios y convocar asamblea para buscar el favor y el perdón de Dios. En el versículo 19 nosotros leemos que el profeta dice: a ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Y el profeta no está diciendo: a ti clamo por el pecado de los demás. El profeta está diciendo: a ti clamo, estoy viendo las consecuencias de tu juicio, estoy viendo las consecuencias de nuestro pecado, a ti clamo, Señor. Él no está llamando solo a los demás a clamar y a gemir, sino el que él mismo también nos está diciendo cómo hacerlo. En el versículo 14, el profeta nos dice: promulgad ayuno y convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. El profeta nos está diciendo que eso es lo que se debe hacer en medio de la evidencia del juicio de Dios. En medio de una condición de necesidad, eso es lo que se debe hacer: clamar al Señor, buscar al Señor. Y Él nos muestra cómo hacerlo, clamando también Él. Joel es como una guía de aprendizaje para la oración. Nos muestra la actitud y el objetivo de la misma.
A pesar de que los efectos del juicio se han revelado fuertemente en cosas materiales como el sustento, la armonía del medio ambiente, el ganado, los cultivos y la calidad de vida en general de los habitantes de Judá, Joel entiende que la mayor miseria está en el abandono de la presencia de Dios sobre su pueblo. En el versículo 13 Joel dice: ceñidos de cilicio y lamentados sacerdotes, gemid ministros del altar, venid pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios. Y nos dice ¿por qué? Porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. El juicio es una clara muestra del furor de Dios, cumplimiento de algunas de las maldiciones que el Señor había anunciado por medio de Moisés en Deuteronomio 28. Acá es importante ver eso. La parte de la ofrenda y la libación nos está hablando de algo que es espiritual. Dios, como dijo el apóstol Pablo y como dijo Esteban, Dios no se sirve de manos humanas como si necesitara algo de alguien. Y en los Salmos le dice a Israel que si él necesitara sacrificios o holocaustos, todas las bestias del campo son de él. O sea que Dios no está esperando que nosotros le demos algo que él no nos haya dado primero. La ofrenda y la libación son muestras de adoración y son muestras espirituales de rendición y adoración a Dios que nosotros recibimos primeramente de Él. Recuerde usted que todo lo que los israelitas dieron en medio del sacerdocio levítico era lo que ellos mismos ganaban de lo que Dios les sustentaba. Al no tener una provisión tampoco tenían que ofrendarle a Dios, pero Dios no estaba preocupado por eso. Dios les quería mostrar que Él era el que les daba esas cosas. Que la verdadera bendición está en lo que la presencia de Dios nos da para ofrecerle a Él mismo como adoración. Es por eso que cuando da instrucciones al pueblo para buscar al Señor, los manda a tener una disposición radical en su corazón, un quebrantamiento interno y no de expresiones físicas y superficiales. El profeta no está interesado en que ellos hagan algo externo. Y les dice en el versículo 3 del capítulo 2, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Como les decía, Joel parece una guía de la oración. Es como un curso profundo de aprendizaje en la oración, oración para principiantes. Y Joel nos está diciendo, esa es la manera de orar, con un corazón contrito, con un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, ¿por qué? Por los efectos del pecado, porque entendemos la necesidad que tenemos de recibir misericordia de parte de Dios. Y Él nos dice a qué aferrarnos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y esta referencia es la que les decía hace un rato que el Señor dijo en el libro de Éxodo después del becerro. Es una referencia clara para el pueblo de Judá en este momento, porque ellos saben que cuando pecaron con el becerro, Dios dijo esto y los perdonó. Tuvo misericordia de los que se arrepintieron, y hoy les está diciendo, ustedes están viviendo el juicio, pero también hay misericordia para ustedes, porque Dios es clemente y compasivo. El atributo de Dios, de la misericordia, es lo que hace al pueblo aferrarse a Dios para buscar perdón. No son las buenas obras de ellos, no son los actos de arrepentimiento externos que puedan mostrar, sino es un corazón que se ha quebrantado y que se ha vuelto al Señor, entendiendo que Dios es poderoso para perdonar y que es el único que puede darnos esa misericordia. Joel reconoce que lo que ofrendamos a Dios proviene de Él. La ofrenda y la libación son bendiciones de Dios que podrían venir según su voluntad soberana como respuesta a la oración del pueblo. No es una obligación de Dios, por lo que dice, ¿quién sabe si? Es la pregunta que hace el profeta. El versículo 14 dice, luego de que les pide a ellos que se rasguen el corazón y busquen al Señor en ayuno y en oración, les dice, ¿quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará atrás, sí, bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Como les decía, Joel entiende que el daño es un daño
que se refleja mucho en lo material, pero él entiende que la mayor miseria del pueblo es que Dios se ha apartado de ellos. No hay nada más terrible para un ser humano que Dios lo deje a sus propios caminos, que Dios lo deje a su suerte. Y es lo que vemos en Romanos 1 cuando Pablo empieza a decir que Dios los entregó a sus pasiones. Dios los entregó, los dejó por su cuenta, no los restringió más, no los retuvo más. Todos nosotros hoy estamos aquí porque Dios de una u otra forma actúa de una manera restrictiva en nosotros, haciendo que no hagamos todo lo que pudiéramos llegar a hacer si nos diera rienda suelta a nuestro corazón. Y Él es el que nos preserva hasta el día final. Y ahora Él está diciendo al pueblo, si ustedes oran, puede que Dios deje tras de Él bendición. Y esta bendición no es plata, no es oro, es ofrenda y libación para que se la ofrezcan a Dios. La oración no condiciona a Dios como muchos en herejía han enseñado por años, ni confesar positivamente, ni reclamar las promesas como si fueran camisas de fuerza para que Dios responda lo que esperamos o deseamos. Dios es soberano y hace como quiere y cuando quiere, y nosotros dependemos aún de lo más mínimo de Él y debemos entender eso al orar. El profeta les recuerda a ellos eso. Él les dice, ustedes van a orar, van a rasgarse el corazón, van a convocar la asamblea, pero no les dice, y Dios obligatoriamente les va a contestar. Dice, ¿quién sabe si Dios deje tras de sí bendición? Y eso nos lleva a nosotros a entender que cuando oramos, no es una obligación de Dios responder a nuestra oración como esperamos, sino más bien es una obligación de nosotros tener una actitud humilde y una actitud de sujeción a cual sea la voluntad de Dios, y una actitud de dependencia, porque todo lo que recibimos proviene de Dios. Todo lo que recibimos. La voluntad de Dios movida por piedad puede dejar bendición. A diferencia de lo que muchos promotores de la prosperidad enseñarían hoy día, esto no se refiere a algo material, sino que es espiritual. Esta riqueza, ofrenda y libación es un fruto espiritual agradable a Dios para ofrecerle en adoración. Una adoración que se debe dar en espíritu y en verdad. Es decir, que este fruto se puede manifestar en madurez espiritual, victoria sobre el pecado, fe, capacidad para servir a Dios en cualquier ámbito de nuestra vida, y aun si fuera algún recurso material, tendría que ser usado para darle gloria a Dios y adorarle. Es importante porque este libro estoy seguro que lo han utilizado mucho en el Evangelio de la Prosperidad, con el tema de lo que comió la oruga y le restituiré lo que la oruga comió y lo que el saltón comió, y Dios traerá bendición y comeréis hasta saciaros. Pero cuando nosotros nos metemos al verdadero propósito del libro y nos metemos de esta manera como estamos haciéndolo, a estudiar y analizar qué es lo que el profeta quiere decir y en qué circunstancia lo está diciendo, nos damos cuenta que no está hablándonos de una prosperidad material. Dios no le está hablando hoy que si usted se arrepiente y confía en Él, mañana va a ser rico. Y todo lo que pida en oración se le va a dar sí o sí. Dios le está diciendo hoy que Él le va a dar una bendición que no es material y que, como dijo el Señor Jesús, no es como esos tesoros terrenales que el ladrón roba y que la polilla corrompe, sino son tesoros espirituales que están en el cielo donde ni la polilla corrompe ni el ladrón puede robar. Son cosas más poderosas que no podemos comprar con oro ni plata, como restauración del pecado, como fe genuina, fe que nos lleve a tener esperanza, que nos lleve a vencer la tentación, como madurez espiritual para entender la palabra de Dios. Esta es la riqueza más grande que Dios nos ofrece y es la que nos promete que nos va a dar en el momento que nosotros volvamos a Él con arrepentimiento. Acá quiero resaltar que la libación era algo que se derramaba sobre el sacrificio encendido y se evaporaba dejando solo el sacrificio como lo importante. En 2 de Timoteo 4:6, Pablo se refiere a su propia muerte como una libación y él dice, estoy pronto a ser ofrecido como libación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Estoy pronto a morir y ya no voy a estarme viendo yo. El que se va a ver es Cristo. Porque la vida de Pablo fue ofrendada para que Cristo se glorificara y para que el reino de Dios avanzara por medio de lo que Pablo pudo hacer por la gracia de Dios. Y es lo mismo que nos llama a nosotros. ¿Se fija que está diciendo ofrenda y libación? No le está diciendo el oro y la plata para que vengan y me ofrezcan, para que vengan y decoren el templo.
todo lo que fue el orgullo para los judíos cuando estuvo el templo de Salomón y en la reconstrucción del templo eran las piedras preciosas y todos los lujos que se veían en el templo. Pero el Señor Jesús dijo, el templo nada es, o sea, el oro del templo nada es, porque lo que realmente santifica ese oro es el templo mismo. Lo que santifica la ofrenda en el altar es el altar mismo. Lo que hace santo al cristiano es Cristo mismo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Pablo dice que su vida se iba a derramar como libación. La respuesta de Dios es tan profunda que restaura la provisión, aparta a los enemigos y compensa de una manera completa, así como el alcance del juicio afectó a los animales y los campos, la restauración también los alcanzará, por lo que el profeta usa una personificación con la tierra y los animales, llamándolos a no temer sino a regocijarse. En el versículo 18 del capítulo 2 el Señor dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregará el oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el sur occidental, y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Si nosotros dijéramos que esto fue algo que se cumplió solamente de una manera física en el Israel o en el Judá de ese tiempo, no sería verdad entonces, porque el pueblo después fue entregado otra vez a sus enemigos, como decíamos en el cautiverio. El pueblo fue desolado y la historia de Israel está llena de dispersiones, persecuciones, muertes, catástrofes muy terribles. Esto lo que el profeta empieza a decirnos acá de parte de Dios es algo que apunta hacia la eternidad, es algo que apunta hacia un futuro donde ya no va a haber temor de escasez, donde ya no va a haber temor de los enemigos, donde ya no va a haber temor ni siquiera para la tierra y los animales. Como les decía en Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice que la creación gime con dolores de parto, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. La creación gime porque fue sujeta en medio de la corrupción por el pecado, igual que nosotros. Y un día la promesa que el Señor nos da en su palabra es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, una creación restaurada. En este punto el profeta nos está dando una promesa de sanidad mucho más trascendente que la de la crisis temporal que vivía Judá, apuntando a la restauración espiritual que tendría por medio de Cristo la iglesia, el pueblo de Dios compuesto por los creyentes en el Evangelio y por ende todos los que antes de la obra de Jesús creyeron y confiaron en las promesas de restauración de Dios dadas por los profetas, y también la creación misma, como lo dice Pablo en Romanos 8 del 18 al 23, cuando en la segunda venida de Cristo hayan cielos nuevos y tierras nuevas después del juicio final. En el versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 32 vamos a ver algo que nos es familiar. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el discurso de Pedro, entendemos que lo que pasó en Pentecostés fue el cumplimiento de parte de la profecía que vemos en Joel, de esta parte que vamos a leer en un momento. Pero esto no fue un evento único. El cumplimiento de la promesa marcaba la transición a un nuevo periodo en la historia. El derramamiento del Espíritu trajo consigo el establecimiento oficial de la iglesia. Como un pueblo espiritual, no cultural ni sujeto a una ascendencia física, no limitado a un grupo sacerdotal o marcado por un linaje específico, o personas particulares escogidas para ministerios temporales, ni limitado a reyes o profetas. Lo que Joel nos va a decir acá, que sucederá después de esto, cuando el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Lo que él nos está hablando acá y que Pedro dijo que se había cumplido en Pentecostés, no fue un evento único de Pentecostés, es un evento histórico que marcó una transición que se sigue dando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Espíritu del Señor se sigue derramando sobre toda carne, se sigue derramando sobre siervos, siervas, que en este contexto eran esclavos y esclavas, se sigue derramando sobre personas del común, sobre personas de un ámbito social superior, sobre todo tipo de persona. No hay estrato para el Espíritu de Dios, no hay nacionalidad, no hay cultura, no hay nada que le impida o que le limite para que no pueda alcanzar esa magnitud de personas. Es un alcance universal que iba a tener el derramamiento del Espíritu de Dios, y como sabemos en el libro de Hechos, es el comienzo de la era es el comienzo de la época de la iglesia como tal, de la iglesia como una asamblea oficial, de la iglesia como un templo espiritual formado de personas que el apóstol Pedro nos explica que son piedras vivas, porque tienen al Espíritu Santo, y todos nosotros uno con otro conformamos ese templo espiritual donde Dios ha determinado que se le dé adoración. Y lo hermoso de esto es que ya no se limita como en el Antiguo Testamento a una presencia intermitente del Espíritu Santo sobre ciertas personas, sino que es algo que todos podemos alcanzar. Todo el que se arrepienta y crea recibe esta promesa. Y esta promesa provee una seguridad tan confiable e inmutable que aun con manifestaciones meteorológicas, inexplicables e incontrolables como las que anuncia Joel, los creyentes estarán a salvos por invocar el nombre del Señor. Habrá salvación para su pueblo, como lo dice el versículo 2:32, que nos dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. A pesar de que Joel dice que habrán prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre, y todo esto nos pudiera parecer algo muy catastrófico, muy terrible, muy escalofriante, los creyentes tienen una seguridad que no cambia, una seguridad que no se basa en ellos mismos o en el estado meteorológico de la tierra, sino se basa en la promesa del Señor, de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Como podemos ver en este punto del sermón, la restauración que Dios ofrece es una restauración profunda, que no se limita a la situación económica que estaba viviendo Judá en ese momento, sino que abarca aún más profundo a toda la creación, a todos los seres en la tierra, que se arrepientan y que confíen en Jesús para que su Espíritu sea derramado sobre ellos, para que este Espíritu de santidad, que es el sello de nuestra salvación, nos provea seguridad y nos provea confianza en medio del juicio final que se avecina. El tercer punto es: el juicio a las naciones es inminente, es retribución según sus acciones. Finalmente, Joel concluye con una visión mucho más trágica y escalofriante que la que nos describe en el primer capítulo. Y aquí incluye al mundo entero. Las naciones son llamadas a juicio, a escuchar el veredicto de Dios sobre lo que ha determinado por sus acciones. En el versículo 1 del capítulo 3 leemos que dice: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo y cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro y Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza, por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén
a los griegos para alejarlos de su territorio. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y devolveré vuestra venganza sobre vuestra cabeza. También venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. La idea que el profeta nos quiere expresar acá es que Dios va a vengarse de sus enemigos por el daño que le han hecho a su pueblo y también por la ofensa que han hecho contra él. El Señor dice: ¿os queréis vengar de mí? El ataque, la ofensiva de los enemigos de Israel en últimas era contra Dios. Era contra Dios porque lo que hacía especial al pueblo de Israel era que Dios era su único Dios. Era el único pueblo que tenía a Dios como su Señor y tenían el culto del Dios verdadero. De igual manera, contra la iglesia se han levantado muchas personas y han generado muchos daños, y hoy mismo hay muchos hermanos que están muriendo en diferentes partes del mundo, asesinados, que están pasando en torturas, que están viviendo escasez, rechazo, que están viviendo muchas situaciones difíciles por causa de la rebeldía de las personas hacia el Evangelio, por causa de la hostilidad de las personas hacia Jesucristo. Pero el Señor nos da una promesa, y es que Él va a llamar a las naciones a un juicio. Y esto nos incluye a todos. Todos estaremos en ese juicio de una de dos maneras. O como parte del pueblo de Dios, o como parte de las naciones que le tienen que dar cuentas a Dios. El profeta anuncia que va a haber una guerra, y es algo que suena muy similar al panorama que describe Juan en Apocalipsis 19 y 20. La convocación que hace Dios mismo es para castigar a sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Versículo 9 al 17 dice: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra y despertad a los valientes, acérquense y suban los soldados. Más abajo dice: apresuraos y venid naciones de todas alrededor, y reunidos allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértesen y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, que la mies está madura, venid, pisad que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día del Señor en el valle de la decisión. Y esto es algo importante porque esta expresión del día del Señor en el libro se nombra 5 veces, y a lo largo de la escritura se nombra varias veces, haciendo referencia a un juicio grande y terrible que la humanidad va a vivir, donde Dios va a dar retribución a todos los que se rebelaron, a todos los que ofendieron y atacaron a su pueblo, a todos los que rechazaron el Evangelio de Jesucristo y prefirieron vivir por su propia cuenta, en sus propios caminos. Y es un día de castigo y juicio que en el libro de Joel nos dice el profeta: ¿quién podrá soportarlo? Es una pregunta retórica que tiene como respuesta nadie. Nadie podrá soportarlo. Y es algo que nos debería inquietar a todos de una u otra forma, porque es algo que todos tendremos que enfrentar, y como lo decía ahorita, de una o dos maneras: o como el pueblo de Dios, o como parte de las naciones paganas que se rebelaron a Dios. El día del Señor se usa 5 veces en este libro con calificativos como grande y terrible, de tiniebla y lobreguez, de densa oscuridad. También se expresa como destrucción del Todopoderoso, y hace esta pregunta: ¿quién podrá soportarlo? A lo largo de la escritura vemos esta expresión en la mayor parte, y según el contexto inmediato, hablando de un día de juicio y de castigo, donde habrán manifestaciones meteorológicas y sobrenaturales terribles, cuyo fin es descargar la ira de Dios por la maldad de las naciones no arrepentidas, maldad hecha contra la santidad de Dios y contra su iglesia. La expresión del versículo 3 del capítulo 3, donde dice: meted la hoz, que la mies está madura, venid, pisad que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad, tiene conexión con Apocalipsis 14, 17 al 20 y Apocalipsis 19, 15, donde expresa la manifestación de la ira de Dios sobre un lagar de uvas que representa a los impíos y su maldad, que ha llegado al límite que Dios está dispuesto a soportar. Y Cristo será el encargado, según el versículo 15, de consumar ese castigo en su segunda venida.
En Apocalipsis dice que los pisará y dice que cuando pisa el lagar de la uva, la sangre sube hasta los frenos de los caballos. Está describiendo un evento macabro. Piensen esto, Jesús vino la primera vez en medio de humildad y nobleza, manifestando misericordia y amor, trayendo salvación para todos los que se arrepintieran, pero en su segunda venida ya no vendrá como un cordero al matadero, ya vendrá como un león que llega a deshacer la presa, como un león que llega a cobrar venganza por todo lo que la humanidad ha hecho contra él porque la ley es de Dios, contra su pueblo porque han matado a los santos, porque no se han querido arrepentir. En el versículo 3 del 5 al 6 nos dice: también echaron suerte sobre mi pueblo y cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. El versículo 5 dice: porque habéis tomado mi plata y mi oro y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos. Las naciones han tenido un constante ataque contra todo lo que la iglesia representa, contra el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, para la crianza, para los hijos, para el derecho a la vida, para el desarrollo de la sexualidad. El mundo tiene constantes ataques contra los creyentes por estas cosas y ha puesto a precio de nada la vida. Hoy la vida no vale nada, hoy todo es relativismo, todo es relativo según el punto desde que usted lo quiera ver, y todo entra en una tolerancia en la cual todos debemos aceptar para no ser considerados intolerantes y ofensivos. Pero la iglesia no está llamada a ser agradable, ni está llamada a ser inclusiva según el modelo de la sociedad, ni la iglesia está llamada a ser tolerante según el concepto de tolerancia de la sociedad. La iglesia está llamada a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al pecador por amor a Dios, porque tiene su imagen y semejanza. ¿Y cómo manifestamos el amor al pecador sino predicando el evangelio y anunciando que este juicio va a venir? Si yo tengo amor por una persona y yo sé que esa persona va a un final terrible, yo tengo que avisarle a esa persona. Y de igual manera para la iglesia, si yo sé que en medio de la iglesia hay personas que hemos estado caminando en muchos momentos en medio de tibieza, en medio de apatía, que incluso hay muchas personas que ni siquiera saben si son creyentes o no, es necesario predicar esto y recordar que esto es una realidad. El juicio va a venir sobre todos nosotros y tal vez parece que se está demorando porque no tenemos una certeza de cuándo vendrá, pero es algo que es inminente según la palabra de Dios. Es algo que vendrá sobre todos. Apocalipsis también nos deja ver que en medio de esta descarga de furor e ira divina, el resultado del veredicto judicial de Dios será un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Es un destino eterno e inalterable y nos deja saber que la única forma de no estar allí es por medio del rescate que hace Cristo a quienes han confiado en Él. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 20. Todo el que no esté escrito en el libro de la vida, todo el que no tenga el sello del Espíritu Santo, el sello del Cordero, va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Y es un destino eterno, es un destino que no tiene vuelta atrás. Hoy vemos la Biblia fuera de los colegios, fuera de los medios de comunicación, de la cultura, de las familias y en muchos lugares fuera de las iglesias. La sociedad se ha desenfrenado abiertamente en sus malos deseos, los cuales en la palabra de Dios son claramente reprobados: corrupción, muerte, inmoralidad, rebeldía, aborrecimiento a Dios, abierto y sin censura, un desinterés completo en lo que Cristo hizo en la cruz, aún muchas veces dentro de las iglesias. En medio de los eventos que vivimos los cristianos hemos estado más enfocados en señales escatológicas, en cambios meteorológicos y señales sobrenaturales o místicas, que en lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nos llama a poner nuestra confianza de una manera clara en Cristo. El llamado es claro, el llamado no es confuso, es un llamado claro, ponga su confianza en Cristo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar su nombre, conocer su evangelio y predicarnos cada día a nosotros mismos
Su evangelio es lo que nos llama la Biblia a hacer. Quebrantarnos por los efectos del juicio de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo. La apatía, la ausencia de poder espiritual y de santidad son reflejo de que la presencia de Dios progresivamente nos ha dejado por nuestra cuenta. Y debemos reconocer que necesitamos cada día su misericordia y que deje bendición para nosotros, como ofrenda y libación que le podamos ofrecer. En muchos lugares hoy se juega la iglesia a su manera. Todos hemos de una u otra manera hecho la iglesia a nuestra manera. Pero realmente pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de que la presencia de Dios sea viva en nuestras vidas, sea algo tangible en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestras ciudades. Y es necesario pedirle a Dios que deje esa bendición para nosotros, que es riqueza espiritual, para poderle ofrecer algo. El mundo está cerca de vivir un juicio que no será capaz de soportar. Es algo inminente. Y cuando digo que es algo que está cerca, no es algo que diga que va a pasar en un año, en 2 años, en unos meses, porque es otro error en el que hemos caído, de ponerle fechas al día del Señor, cuando el Señor mismo dijo que nadie sabe la hora, ni el día ni la hora. Pero es algo que es inminente, puede ser en cualquier momento. Y por más de 2 milenios la iglesia ha creído, por las palabras de los apóstoles, que su promesa no se retrasa, como dice en 2 de Pedro 3:9, que el tiempo está más cerca que cuando creímos, como dice en Romanos 13:11, y como dijo el Señor Jesús, que el día del Señor vendrá cuando menos lo esperen. El Señor vendrá como ladrón en medio de la noche. Entre muchas otras referencias del Nuevo y del Antiguo Testamento que resaltan la urgencia que tenemos de ponernos a cuentas con Dios antes de que eso pase, por la incapacidad que tenemos para saber cuándo será. No lo podemos predecir. Como creyentes debemos orar pidiendo por la misericordia de Dios para nosotros mismos, para la iglesia en general y para los perdidos que aún no reciben el perdón por medio de Cristo. Como incrédulo, si me escucha hoy y sabe que no ha creído en Cristo, es la primera vez que escucha el Evangelio, es urgente prestar atención a esta advertencia y arrepentirse y creer en Jesucristo. Pedir perdón por los pecados propios y la maldad en la que se ha vivido sin tomar en cuenta a Dios ni a su palabra. Pedir de corazón y con entendimiento de la necesidad tan grande que se tiene el ser perdonado por medio de lo que Jesús hizo. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió de una forma horrible en el lugar que nosotros merecíamos morir. Y recibió el castigo de Dios por los pecados que nosotros merecíamos en la cruz. Él resucitó al tercer día para darnos esperanza de una nueva vida, una vida agradable a Dios, una vida libre del pecado. Él hace nuevas todas las cosas y puede restaurar nuestras vidas destruidas por el pecado y darnos esperanza aún para después de la muerte y darnos vida eterna, en una nueva creación totalmente restaurada, sin llanto, ni dolor, ni muerte, la cual será definitiva y permanente. Como lo dice en el versículo 16 al 21. Miren cómo acaba el libro de Joel, después de todo lo que hemos visto. Si nos quedáramos ahí, tal vez parecería en partes que es algo desesperanzador, pero el Señor nos dice esto. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, y las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y en Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Algo que vemos aquí es una prosperidad permanente, una seguridad permanente, una confianza permanente que se basa en Dios. Él dice, el Señor habita en Sión. Y dice, sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte.
El Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Esa es la confianza que tiene todo aquel que se acoja al indulto de Dios que es por medio de Jesús. Todos nosotros lo necesitamos. Y es la confianza que nos da el Señor por medio de su palabra para saber que en aquel día vamos a tener seguridad de que vendrá una restauración definitiva y completa, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. En conclusión, Joel nos enseña aspectos esenciales para la oración. Estamos en una reunión de oración y podemos ver que el profeta nos da una especie de guía, disposición de corazón y entendimiento de nuestra necesidad, la cual es una restauración definitiva. Es misericordia aparte de Dios para que seamos restaurados y salvados de nuestra propia maldad y del juicio que merecemos por esa maldad. El juicio de Judá fue solo una figura de un juicio mayor y más profundo que va a venir sobre toda la humanidad. La restauración que Dios prometió fue la consumación del plan de salvación en Cristo para todo el que invoca a Cristo y confíe en Él. Hoy, como en tiempos de Joel, esto es un llamado a entender nuestra verdadera necesidad como individuos y como iglesia. Necesitamos un quebrantamiento genuino. Joel no condena un pecado específico y esto nos permite aplicar este llamado a arrepentimiento a nuestra propia vida. Cada uno tiene pecados específicos de los cuales tiene que arrepentirse y buscar restauración de parte de Dios. Asimismo, todos necesitamos recibir su Espíritu, sello de nuestra salvación y garantía de la promesa, para tener seguridad y salvación el día grande y terrible que nadie es capaz de soportar. Entre los sobrevivientes estarán los que Dios llame. Dice el versículo 2:32, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Si me está escuchando y aún no ha recibido esta seguridad de perdón y transformación, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Si hoy morimos y no hemos recibido este perdón, estaremos condenados bajo la ira eterna de Dios. Dios está llamando hoy a través de su palabra al creyente como al incrédulo, al que cree que ha creído y al que no sabe si ha creído, al que sabe que no ha creído, a todo el que está aquí, a todo el que escucha el mensaje, sin importar la condición. El Señor Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y aquel que clama y se refugia en Él para ser salvo de la ira, ese es su rebaño, ese es su pueblo y ese es llamado. Así se manifiesta nuestra verdadera condición de parte de Dios. Si hoy Dios está hablando a nuestros corazones y una vez más entendemos la necesidad de arrepentirnos y entendemos la necesidad constante que tenemos de buscar a Dios y depender de Él para ser salvos, esto muestra que somos parte de los llamados de Dios, porque escuchamos su voz y lo seguimos. Pero si hacemos oídos sordos y preferimos seguir viviendo una vida de religiosidad o una vida de mundanalidad o una vida de legalismo, sino de un quebrantamiento genuino, no de obras externas, sino de algo interno, entonces significa que no somos parte del pueblo de Dios porque estamos ignorando la voz de Dios. El mundo ignora la voz de Dios porque no es de Dios. El Señor dijo, ellos no me conocen. Por eso el llamado hoy, como lo fue en los tiempos del profeta Joel, es arrepentirnos y a confiar en Dios. Arrepentirnos y a buscar a Dios y a creer en Él, en Cristo. El propósito de este libro, como lo hemos visto, es anunciar un juicio, pero también anunciar una restauración. Es mostrar el carácter de Dios en medio de una humanidad pecadora que merece el castigo. Todos lo merecemos, pero en medio de toda nuestra maldad y en medio de toda nuestra condenación, Dios está reflejando que Él es grande en misericordia y hoy nos da una oportunidad más para arrepentirnos y confiar en Él. Entonces, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, disponiendo nuestro tiempo, Señor, para estar aquí, no en otro lugar, disponiendo nuestro tiempo para conectarnos a través de internet, Señor, y escuchar este mensaje y no estar haciendo de pronto otra cosa. Incluso para quienes más adelante escucharán el mensaje, Señor, si no lo pudieron escuchar el día de hoy. Pero lo esencial, Señor, es que
nos das la oportunidad una vez más de arrepentirnos y de confiar en ti, Señor, de confiar en Cristo y clamar a Él, confesar su nombre, Señor, y ser salvos por medio de Él, de pedir perdón porque necesitamos ser perdonados, necesitamos tu misericordia, Señor. El juicio de Judá fue solamente un ejemplo, una ilustración de lo que sería un juicio mayor y definitivo, el que estamos esperando todos, Señor, y queremos estar como tu pueblo en ese día, Señor. Como tu palabra dice, refugio del Señor para su pueblo. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra tranquilidad, tú eres quien nos puede dar descanso, Señor. Y hoy te pedimos en medio de esta noche, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a quebrantar nuestro corazón. Ayúdanos a tener un quebrantamiento genuino, Señor, una conversión verdadera, Señor. Un cambio de actitud frente al pecado, un cambio de actitud frente a tu palabra, Señor. Un cambio de actitud frente a la iglesia y frente al avance del reino, Señor. Frente a las necesidades de la iglesia, frente a la obra, el ministerio que tiene la iglesia, la responsabilidad que tiene en este mundo, Señor. Y que tenemos unos a otros como creyentes y parte de este cuerpo, de este templo vivo que tú has determinado y construido en Cristo para que te presentemos sacrificio, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, y pedimos que esta palabra dé fruto en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo obre, Señor, y dé fruto en nuestro corazón, que esta noche todos nosotros seamos tocados, Señor, todos seamos tocados por tu palabra y no ignoremos la realidad, Señor, del castigo que vendrá sobre los rebeldes y de la necesidad de Cristo para todo ser humano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, quedamos en la presencia del Señor. Pueden saludarse y nos vemos con el favor del Señor acá en culto el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias, David. Gracias a todos por estar en esta noche. Bendiciones.